Bueno, pues no queremos tenerlos esperando mucho tiempo, así que vamos a iniciar con este webinar Cultura Financiera para la Comunidad Educativa, que como les había comentado, trae para ustedes la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Queremos apoyarlos a que tengan esos consejos que tanto necesitamos para saber qué hacer ante toda esta eventualidad que nos ha tocado pasar. Sabemos que han sido momentos complicados para la comunidad educativa, que de pronto no estábamos preparados ni para dar las clases a distancia, ni para enfrentar pues el quedarnos sin recursos. Sabemos en la asociación que bueno, estamos enfrentando en las escuelas pues una alta deserción. Estamos también viendo cómo los índices de morosidad se elevan, cómo nos cuesta cada vez más trabajo pagarles a nuestros maestros, a nuestro personal, cómo ellos pues también están viéndoselas muy duras y pues estamos tratando de encontrar soluciones que bueno, muchas veces, que como es en este caso y en este webinar, necesitamos consejos financieros, necesitamos ese consejo que nos lleve a tener una conciencia de cómo podemos planificar nuestro futuro para que podamos mantener el estilo de vida al que estamos acostumbrados, pase lo que pase. No, no es sencillo. Vivimos en un país donde la cultura de la prevención tristemente está pues todavía muy lejos de lo que nos gustaría tener. Vivimos en la corrección, siempre esperamos a que nos pase algo para empezar a buscar la solución y por eso queremos hoy traerles a ustedes estos consejos para que ustedes puedan tener este panorama financiero, esta preparación que tanto necesitamos. Pero bueno, no me quiero extender mucho más. Les voy a presentar a Alfredo Cárdenas. Él es un asesor financiero y patrimonial en Seguros Monterrey, New York Life. Él sabe de lo que está hablando porque, bueno, estudió Ingeniería Industrial en la UNAM, tiene una maestría en Dirección Internacional en el ITAM, pero tiene amplia experiencia en consultoría de negocios para compañías como America's Market Intelligence y Global Health Intelligence, pero también ha colaborado como especialista en rentabilidad para empresas como Rockwell Automation, para el Banco Santander, Elavon y para Clip. Así que él sabe de todo lo que realmente la parte financiera tiene para ustedes. A él le gusta apoyar a las personas a construir, a incrementar y a conservar el patrimonio a través de la mejora de sus finanzas personales para el logro de sus metas, asegurando de esta forma pues ese futuro financiero de los que son sus clientes. Entonces nos va a ayudar Alfredo en esta tarde a hacer un poquito de conciencia y sobre todo ayudarnos a saber qué podemos hacer. Esos poquitos pasos que podemos empezar a realizar. No se trata de hacer una inversión muy grande ahorita, sabemos que es complicado hacerlo, pero sí de que empecemos poco a poco a generarnos esta conciencia financiera, de ir haciendo ahorros, de ir preocupándonos por lo que puede llegar a pasar ante una eventualidad o en el futuro cuando nos llegue el retiro, cuando les llegue la jubilación. Entonces, pues adelante, Alfredo, muchísimas gracias por tu participación de parte de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Hola Dulce, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Es un gusto y un placer estar aquí participando con ustedes y traerles algunas de las recomendaciones que desde el punto de vista de cultura financiera y de finanzas personales les puedo compartir para que, bueno, lo lleven del plano personal eventualmente al plano de su desempeño en las escuelas y se pueda traducir e ir permeando eventualmente esta cultura financiera, inclusive pues a los alumnos. Veo aquí a varias personas. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, pueden mandarnos un chat o inclusive si tienen facilidad, no sé, Dulce, si tienen facilidad de activar el micrófono, también pueden hacer durante la presentación preguntas y con todo gusto les voy a ir dando las respuestas. Les voy Sí, a compartir. pueden abrir su micrófono. Esta es una sesión más interactiva. No tenemos ningún problema. Solamente cuando lo abran, por favor, pues sí, hacer alguna pregunta y tratar de mantenerlo cerrado en tanto estén presenciando lo que tiene Alfredo para nosotros, para no interrumpirlo mucho, ¿no? Pero si tienen alguna duda en particular o quieren hacer algún comentario, adelante, de eso se trata este webinar. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Bueno, pues el nombre del webinario, Cultura Financiera, enfocados en finanzas personales y patrimonio.
Bueno, la primera parte, desde el punto de vista personal de cada uno de nosotros, queremos comenzar estableciendo la línea de vida desde el punto de vista de finanzas, de nuestros ingresos. Tenemos tres grandes etapas, que es la dependencia económica de nuestros padres, de las personas que vieron por nosotros cuando fuimos niños. Posteriormente ya tenemos la etapa productiva o de generación de riqueza, que es en donde estamos actualmente la mayoría de nosotros, en donde estamos generando riqueza económica a través de nuestro trabajo diario. Y finalmente todos esperamos llegar a una edad de retiro de alrededor de los 65 años, en donde, bueno, ya viene la época de cosechar todo aquello por lo que hemos trabajado a lo largo de toda nuestra vida. Partiendo de esa premisa, también tenemos esta parte que me gusta mucho compartírselas y se llama pirámide financiera. Este es un modelo el cual yo recomiendo mucho que todas las personas y en todos nuestros lugares de trabajo lo apliquemos y siempre lo tengamos muy presente, porque como bien nos comentó Dulce durante su introducción, eh, puede suceder que vienen contingencias y entonces no tenemos esa capacidad financiera o esos fondos de emergencia con los cuales hacerles frente a esos imprevistos, que como ya vimos en las actuales circunstancias, específicamente con la pandemia, pues sí pueden suceder cosas que no estaban previstas. Y eso es en esta ocasión fue a nivel mundial, pero puede ser mucho a nivel de nuestras familias, de nuestras comunidades o de nuestros lugares de trabajo, como pueden ser las escuelas. Aquí mi recomendación es siempre tener presente que dentro de esta pirámide tenemos la base en donde debemos de tener protegido todo nuestro ingreso. Es decir, nosotros con nuestro trabajo diario somos nuestro principal activo. Desde ese punto de vista, dependemos de nosotros mismos. Nuestros ingresos dependen de nosotros mismos. Si algo nos llega a suceder, sea un fallecimiento o sea un accidente o enfermedad que nos imposibiliten ir a trabajar y por lo tanto obtener esos ingresos económicos, pues en ese sentido estamos expuestos a ese riesgo. Siempre es importante tener una cobertura a través de un seguro de vida o a través de un seguro de riesgo en el caso de las propiedades o los bienes inmuebles que nos cubran en caso de una eventual contingencia o que algo suceda. Puede ser en caso de un bien inmueble, un sismo, puede ser un incendio, en donde se estén comprometidos todos nuestros bienes y el valor que ellos representan. Entonces, estando asegurados, teniendo esta protección, el impacto financiero de una eventual circunstancia de este tipo, pues nos va a cubrir bastante bien y nos va a permitir seguir adelante. En el segundo nivel viene la parte del ahorro. Trabajando en el día a día, pues nosotros vamos a ir cubriendo nuestros gastos fijos que nos van a apoyar para continuar trabajando y poco a poco vamos a ir generando también un ahorro. Ese ahorro va a ser la base tanto para poder estar cubiertos y protegidos como para posteriormente ir al siguiente nivel de la pirámide, que es la etapa de la inversión. En esa etapa de la inversión, entonces, ya comenzamos, por ejemplo, a invertir en un negocio, comenzamos a invertir en la expansión de nuestros actuales lugares de trabajo, comenzamos a invertir en bienes inmuebles, dígase una casa, un departamento, en activos fijos para el desempeño de nuestro trabajo. Y con esto llegamos a la última parte o a la parte más alta de la pirámide, que es la conservación de nuestro patrimonio. Y esto ya se hace a través de un testamento, en donde todo lo que se ha hecho en esta pirámide, cuando ya no estemos aquí o venga la etapa, el fallecimiento,
pues lo podamos heredar sin mayor problema a nuestros beneficiarios, a nuestros seres queridos. Es muy importante también aquí prever que ese patrimonio se conserve, y hay muchos medios. El principal medio es la parte del testamento, con lo cual nosotros aseguramos darle continuidad a ese patrimonio por el que trabajamos durante toda la vida, de tal manera que se pueda conservar y que quede en manos de las personas a quienes más queremos y a las cuales estamos y por las cuales estamos trabajando en el día a día. Con base en eso, todos nosotros tenemos metas financieras, principalmente pues llegar a la etapa de retiro sin depender de nadie, garantizar la educación de nuestros hijos cuando lleguen a la edad de 18 años, hablando específicamente de educación universitaria, comprar una mejor casa o un mejor departamento, alcanzar un nivel deseado de independencia financiera en donde con base en esa pirámide ya estemos invirtiendo y entonces podamos vivir de la renta de esas inversiones, o una buena parte de nuestros ingresos se cubra de la renta de esas inversiones. Blindar la capacidad de generar dinero en caso de incapacidad total por accidente o enfermedad, o que la familia no dependa de nadie si llega uno a faltar por fallecimiento. De alguna manera, esto también se puede llevar al contexto de las escuelas. ¿Por qué? Porque siempre vamos a querer que la escuela permanezca en el tiempo, que siga teniendo una matrícula, que genere una buena reputación y que eventualmente crezca, que existan más planteles. En ese sentido, pues vamos a buscar llegar, digamos, a una etapa en donde esté consolidado, que esté consolidada esa escuela. De ahí también, pues, va a crecer en el sentido de que va a necesitar más inmuebles, inversión en más capital, en educar a su base o continuar la educación o apoyando el desarrollo de su base de profesores, de personal académico, y de ahí que la misma escuela eventualmente va generando sus recursos o sus mayores recursos para tener ahí mayor capital con el cual se puede autofinanciar. Es importante, con base en la pirámide que les mostré en un principio, que también una escuela esté blindada, en el sentido de que, por ejemplo, como en esta ocasión, que llegó a suceder esta circunstancia de la contingencia, en donde prácticamente se detuvieron o están en riesgo los ingresos de los colegios, pues es necesario que también de alguna manera se blinde ese ingreso con algún seguro de riesgo o con un fondo de emergencia que permita continuar la operación de los colegios eventualmente. Y también, pues ya cada uno de los responsables o de los dueños de cada colegio, en el caso de colegios particulares, pues también que prevean esa sucesión en el sentido de patrimonio, de eventualmente quiénes estarían heredando este patrimonio para que se dé continuidad y continúe creciendo el colegio. De esta manera, regresándonos al punto de vista personal, siempre, y mi recomendación es que siempre nos estemos preguntando con cuál de estas metas que le comentaba yo ya estamos o comenzamos a trabajar para cumplirlas, con cuál nos gustaría comenzar y preguntarnos quién está teniendo el control de que esto suceda. De manera personal, siempre nosotros pues estamos tomando nuestras propias decisiones en cuanto a en qué gastamos, en cuánto ahorramos. Entonces, en ese sentido, tener esto bajo control. Es muy importante tener hábitos financieros. Por ejemplo, hacer un presupuesto mensual para controlar nuestros gastos, tener un fondo de emergencias para que eventualmente si hay alguna enfermedad no prevista, necesitamos apoyar a algún familiar para cubrir alguna deuda, una emergencia,
pues tengamos esa capacidad financiera con base en nuestro ahorro de poder apoyar en ese momento. Hay que preguntarnos con qué frecuencia estoy ahorrando o estoy invirtiendo, qué porcentaje de mis ingresos estoy destinándolos para ese ahorro, para esa inversión. Y muy importante también pensar en el largo plazo. En qué estoy o qué estoy haciendo para ahorrar para mi etapa de retiro, en donde ya no podemos estar nosotros trabajando eventualmente con la misma energía y con el mismo enfoque, y en donde pues vamos a necesitar continuar teniendo y probablemente sea tener un mayor ingreso para afrontar otras circunstancias como puede ser una enfermedad o tener mayores cuidados llegada a esa etapa de retiro. Para alcanzar una meta financiera tenemos que son 2 puntos los más importantes. Primero, cuidar y mantener el tener buenas finanzas personales. Y segundo, tener objetivos claros. En el primer punto, es importante tener buenos hábitos financieros, dar prioridad a nuestros gastos y tener una capacidad de ahorro, procurarnos tener esa capacidad de ahorro. Con esto les quiero decir que del total de los ingresos siempre se debe de separar entre un 10-20% para ahorrar. Ajá. De aquí, con base en nuestros ingresos, debemos de tener claro esos objetivos a los que queremos llegar. Probablemente en un primer paso queremos ahorrar para tener un departamento propio. En un segundo paso quisiéramos ahorrar para, ¿por qué no tener un negocio propio adicional a todas nuestras actividades o responsabilidades profesionales? Entonces, con base en esos objetivos que debemos de tener claros, podemos establecer estos de manera específica, de manera cuantificable, que sean alcanzables de manera real y definir un plazo determinado para lograrlo. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, no dude en hacerlo, me pueden interrumpir o también pueden mandar un mensaje por el chat. Gracias. Aquí me gusta también compartirles el concepto de págate a ti mismo. Desde el punto financiero, es la acción de enriquecerte en el sentido de hacer que tu cartera crezca, es decir, que tengas cada día un ahorro, que tengas mayores fondos para poder disponer de ellos en alguna inversión, ante alguna contingencia, que tengas un fondo de emergencia. En ese sentido, la propuesta es hacer un cambio de principio. Es decir, si nosotros preguntamos a las personas de esta lista cuáles consideran que son págate a ti mismo, les puedo decir que la mayoría de las personas van a responder que ir de vacaciones es pagarse a sí mismo, ir a restaurantes es pagarse a sí mismo, ir al cine es pagarse a sí mismo, ir por un café, ir a fiestas, ir a hacer ejercicio a un gimnasio o ir a conciertos es pagarse a sí mismo. De hecho, de alguna manera sí es pagarse a sí mismo en el sentido de que trabajamos en el día a día para darnos un gusto, para tener experiencias, para compartir con la familia y con los amigos. En ese sentido, se puede decir que sí es pagar, es retribuirte a ti mismo con estas experiencias. En el sentido financiero, la recomendación es pensar que es pagar a los demás. ¿Por qué? Porque está saliendo dinero de tu cartera y estás tú haciendo que otra persona tenga ingresos y no son ingresos para ti, son gastos. Entonces, la parte de ir de vacaciones desde ese punto de vista es un pagarle a los demás. Ir al restaurante, le pagas a los demás.
junto con pagar la renta, ir al cine, pagar un préstamo bancario, lo que son los intereses le pagas tú al banco. Solo la parte que es pagarte a ti mismo es el ahorrar o el invertir. Eventualmente, y excluyendo los intereses, es pagar la hipoteca. Entonces, la propuesta para ustedes es que cambien este concepto en el sentido de considerar el págate a ti mismo, que es cuando está entrando dinero o se está quedando dinero en tu cartera para tú hacer un ahorro y eventualmente hacer una inversión y construir un patrimonio. Con esto les quiero presentar este flujo en donde pues tenemos nuestros ingresos que pueden venir, dependiendo del caso, por bonos, salarios, honorarios, horas extras. Y tenemos nuestra jornada laboral. Digamos que es una jornada laboral mensual. De aquí viene este flujo de nuestro dinero, de nuestros ingresos, y en esta parte viene la salida para el pagar a los demás, que vienen todos estos conceptos. Restaurantes, bares, cines, teatros, eventos, televisión de paga, alguna reunión, regalos. Posteriormente, en nuestras prioridades, por lo general, tenemos la parte de pagar los gastos fijos, que son ya si tenemos la hipoteca de la casa o departamento, el pagar la renta de nuestras casas, el servicio de la vivienda o mantenimiento, la comida, el transporte hacia nuestros lugares de trabajo. Estos son gastos fijos. De estos no nos podemos deshacer. Tenemos que hacerlos para poder continuar en el día a día. Y al final estamos quedando en el págate a ti mismo, que por lo regular y por cultura, digámoslo así, pues es lo que le toca muy poquito o no le toca nada. Ajá. Es la parte del ahorro, de la inversión o de la protección. Eventualmente, pues sucede que nos quedamos con deudas y pues inclusive vamos teniendo aquí un págate a los demás en el sentido de pagar la deuda y sus intereses correspondientes. ¿Qué sucede aquí y qué recomendamos? Que invirtamos este flujo, que pasemos esta válvula para acá y que primero nos paguemos a nosotros mismos, procurando hacer un ahorro, procurando estar protegidos y eventualmente procurando hacer una inversión que en un futuro nos genere rentas. Posteriormente, pagar nuestros gastos fijos, tenerlos muy controlados también, y al final pagarle a los demás. Les quiero presentar este ejercicio que va en el sentido de hacer el cálculo de nuestros gastos fijos, del pago a los demás, del págate a ti mismo, para ver cuál es nuestra capacidad de ahorro. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad de ahorro que probablemente pueda estar desbalanceada en el sentido de que estemos pagándole más a los demás y nos estemos pagando a nosotros mismos menos. Y que no estemos procurando al final del día tener ese ahorro para poder invertir y para poder generar un patrimonio de manera sana. De esta manera, lo que les presento es un ejercicio en donde tenemos todos los conceptos de pagarle a los demás, los gastos mensuales, aquí es solo un ejemplo representativo, todo lo van a ver con 100 pesos, y de ahí cuánto representa de manera anual. Contra también el detalle de los gastos fijos que tenemos, como es la hipoteca, el pago de una renta, muy importante, el pago de la educación de nosotros mismos o de nuestros hijos. Esto entra dentro del gasto fijo y el pagarte a ti mismo, que podemos tener aquí cuentas de ahorro, cuentas de inversión, cuentas de seguros de gastos, gastos médicos mayores,
seguros de vida, seguros con retiro. Todo esto va a ser, cada uno de estos, un total contra nuestros ingresos, que en general tenemos seguramente un salario y de ahí también siempre vamos a tener un aguinaldo. Eventualmente vendrá un bono, una comisión, un reparto de utilidades, dependiendo. Con esto obtenemos nuestros ingresos, que en este caso son de 74,500 pesos, y tenemos nuestros egresos, que suman el ahorro total contra el gasto fijo total. En este caso, el gasto fijo es de 40,800 y el ahorro que se está dejando en este ejemplo es de 1,200 pesos de manera anual, con un ingreso mensual de 6,000 pesos y un ingreso anual total de 74,500 pesos. Aquí podemos ver que esta persona, en este ejemplo, tiene ingresos por 74,500 pesos anuales y tiene egresos de 61,200 pesos. Por lo tanto, su capacidad de ahorro es de 13,300 pesos. Aquí la recomendación para esta persona es diversificar en cuanto a realiza un ahorro y con base en ese ahorro que ya estés realizando, considera tus opciones de inversión y de ahí también no olvides primero cubrir la parte de protección. Si tú eres dueño de algún negocio, si tú tienes la posibilidad de compartir esto hablemos de los colegios, el mismo colegio primero procura tener una protección de tu bien inmueble, una protección a los mismos alumnos, posteriormente un ahorro que puede traducirse en un fondo de emergencia por cualquier eventualidad y una inversión que se puede traducir en un nuevo proyecto de abrir un nuevo plantel, eventualmente en un largo plazo. Con base en esto, para este caso en específico del ejemplo, podemos ver esta gráfica donde tenemos todos nuestros ingresos, tenemos la parte del pagarle a los demás y la parte de gastos fijos. Obviamente la parte de págate a ti mismo se ve muy pequeñita. Yo creo que aquí hay una muy buena oportunidad, en este caso en particular, de llevar esta capacidad de ahorro, que pues eventualmente se puede ir en gastos de pagarles a otras personas y que se puede no estar viendo esta capacidad de ahorro, utilizarla finalmente para incrementar esta parte. Y que estemos tanto cubiertos, se tengan ahorros para un futuro e inversiones. Podemos ver que la mayor parte del gasto es gasto fijo. Creo que puede que este ejemplo esté bastante equilibrado. El pagarle a los demás es una buena proporción, pero no está rebasando ni al gasto fijo y con respecto a la capacidad de ahorro, digamos que no hay una gran diferencia. ¿De acuerdo? Si alguien de ustedes está interesado en que revisemos sus finanzas personales para hacer este ejercicio y descubrir cómo están en el sentido de ahorros o si hay alguna oportunidad de mejora, con todo gusto manden un mensaje por el chat con su número de WhatsApp y yo con todo gusto puedo ponerme en contacto con ustedes para que revisemos su caso particular y entonces estemos contestando a las preguntas de cómo se sienten en el sentido de cuánto ahorro tienen, en qué lo están enfocando, cuáles son sus metas financieras de mediano y de largo plazo.
y también cómo se sienten hablando de la primera lámina que les mostré de las metas financieras en el ahorro para su retiro, qué tan seguros están en eso, qué tan seguros están en la parte de ahorro para la educación de sus hijos, específicamente de la educación universitaria, y también el ahorro, pues, ¿por qué no? Para eventualmente hacer un emprendimiento, puede ser inclusive del tipo académico. Con todo gusto yo los puedo apoyar con mayor detalle. Si aquí alguien, abro el micrófono para que si alguien quiere o tiene alguna duda o quiere hacerme alguna pregunta, pues con todo gusto estoy aquí a sus órdenes. Si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, adelante, tenemos aquí el micrófono abierto y pues tenemos aquí al asesor financiero que nos puede ayudar un poquito. Yo creo que mientras se deciden a platicar con nosotros, Alfredo, ¿crees que ya hay un buen ejercicio que lo que puedan empezar a hacer es esa tablita que nos pusiste antes de esta diapositiva, donde veamos realmente en qué estamos gastando, en dónde estamos dejando pues todo ese ingreso que estamos recibiendo, porque bueno, aquí nos haces ese ejercicio y pues medio que queda un remanente, ¿no? Pero yo creo que la mayoría llegamos a fin de mes y no sabemos ni en qué nos gastamos pues lo que supuestamente debería de ser un ahorro, ¿no? Porque el gasto fijo, bueno, ese ya sabemos cada mes cuánto va a ser, varía muy poco, pero la parte de pagarle a los demás, creo que es donde más llegamos a perder el control, ¿no? Entonces, ¿crees que sea algo bueno que empecemos a llevar estas tablitas, aunque pues va a ser complicado y va a ser un poco pues talachoso, pero al final pues nos puede retribuir en saber exactamente en qué estamos gastando? Claro que sí, es muy buen punto. Mi recomendación es que cada uno de ustedes tenga o haga este ejercicio en el sentido de que tengan muy bien identificados sus gastos fijos, que tengan y apliquen el concepto de pagarle a los demás, que en muchas ocasiones lo llamamos también gastos variables, pero bueno, con ese concepto de pagarle a los demás, para poder identificar cuánto les queda o cuánto puede ser su capacidad de ahorro. Y entonces, teniendo esto, no es necesario que sea un Excel, pueden hacerlo en una libreta. Teniendo todo esto en control, ustedes pueden descubrir o llevarse algunas sorpresas en el sentido de que, por ejemplo, pueden ver que a lo mejor están destinando mucho, el ejemplo clásico es el café. Diariamente pues nos tomamos un café y ese café tiene un costo probablemente un poco mayor o mucho mayor a lo que podamos estar gastando inclusive en nuestras casas. O a veces, aunque en nuestros lugares de trabajo tengamos la cafetera, no nos gusta y nos gusta el de la cafetería de la esquina, entonces, que es un poquito más caro. Simplemente un café diario puede estar resultando un gasto hormiga y al final, si sacan la cuenta y ustedes ven en este control que en el año les representa una buena cantidad, con lo cual pudieran ustedes estar haciendo un ahorro para posteriormente invertirlo, pues se pueden llevar eh, sorpresas o pueden tener hallazgos de este tipo. Entonces sí Claro, es muy importante hacer este ejercicio con cada uno de ustedes. Los invito nuevamente a que dejen sus datos aquí en los comentarios para que, bueno, juntos hagamos este ejercicio y descubramos. Esto también les puede dar mucha tranquilidad en saber cómo están de manera anual, en donde pueden, digamos, apretar un poco la maquinaria para poder llegar finalmente a tener ese ahorro y mucho enfocado en el largo plazo, porque todos esperamos llegar a una edad de retiro. Y en esa edad de retiro, independientemente de que tengamos una jubilación, siempre es bueno tener un ahorro adicional que nos permita estar todavía más tranquilos, adicional a la jubilación que
ya podemos tener de antemano. Claro, sí, eso es bien importante y como les había comentado creo que al principio, pues estamos en un país donde no tenemos esa cultura de la prevención. Corregimos, nos la vivimos corrigiendo, nos la vivimos sacando soluciones cuando ya tenemos el problema encima, y la verdad es que tenemos que empezar a planear más y hay opciones, y la primera cosa que podemos hacer y que no nos cuesta nada es hacer este ejercicio, hacerlo pues de forma personal, cada quien hacerlo para identificar en qué está gastando, a lo mejor hacer un ejercicio adicional para la familia, para ver en qué están gastando también los demás, ver esa capacidad de ahorro que puedan tener como familia, acercarse a los expertos. Yo sé que de pronto dices, no, es que a lo mejor tengo que hacer una inversión muy grande, tengo que depositar mucho o me van a estar pidiendo un pago constante, pero hay opciones. Eso es lo importante, que conozcan estas diferentes opciones de planes para ese retiro. Tristemente aquí en México, pues también la parte de la jubilación, sabemos que no solamente son pequeñas esas jubilaciones, sino que además pues están en riesgo, ¿no? O sea, hay un riesgo latente de que en algún momento esto ya no pueda pagarse. Así que es importante que nosotros pues tomemos ese control de nuestra vida financiera y nos preocupemos y nos ocupemos en desarrollar esa cultura financiera preventiva que tanto se necesita, porque al final esto es para ustedes, para cada uno, ¿no? Entonces, es importante que realmente se comprometan con ustedes mismos, se comprometan con su familia, porque ahorita lo estamos viviendo con la contingencia, ¿no? O sea, hay desempleo, hay tristemente, pues también hay muertes. Nos comentaba Alfredo que también es importante tener el testamento, pero pues Sí, también estar libre de deudas en la medida de lo posible, ¿no? También es somos una correcto, cultura. Dulce. Es buen Exacto. punto. Regresando a la pirámide, y ese modelo me gusta mucho porque es el modelo del cual yo recomiendo partir y es muy efectivo. ¿Por qué? Porque tienes la base, el ahorro, la inversión, y llegando al tema del testamento y antes de eso al retiro, finalmente en el día a día trabajamos y trabajamos por las personas que queremos, que en general son nuestros familiares. Y al final de cuentas, cuando llega la etapa de retiro, comienza a ser la etapa en donde hasta ahora hemos visto que pues empezamos a hacer una carga para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces, el hijo, con todo y que hubo una jubilación, o la hija, tiene que apoyar económicamente si es que así lo quiere, porque en ocasiones no quieren apoyar económicamente al papá, a la mamá, al tío, a la tía, a los abuelos. Y entonces es algo que se pudo haber prevenido con algo de tiempo de anticipación, considerando el largo plazo y estar pensando en este modelo de necesito estar cubriendo la parte de asegurarme, asegurar mis bienes, tener ese hábito de ahorro, de las recomendaciones de ahorro, al menos un 10% de nuestro ingreso mensual que sirva para ese ahorro. Y de ahí sí, empezar a ver inversiones, ¿por qué no? Si ya mi ahorro fue suficiente, pues probablemente ya yo tenga acceso a fondos de inversión, a comprar un bien inmueble que me vaya a generar una renta, a acrecentar mi patrimonio y muy importante, tomar en cuenta la parte de a quién voy a estar heredando ese patrimonio. Porque también culturalmente no lo preveemos y sucede que o no se tramita el testamento en su momento o inclusive se llega a quedar intestado porque no previmos que nuestros herederos puede que no tengan la capacidad económica de hacerle frente a esa herencia. ¿Por qué? Porque una herencia, si es un bien inmueble en particular y, y tiene una escritura pública, pues esa escritura pública tienen que hacer una sucesión
de propiedad. Y esa sucesión de propiedad, ante notario, pues va a costar. Son los honorarios del notario y generalmente es entre un 8 y 10% del valor del inmueble. Y aunque nosotros estemos heredando a nuestros hijos o algún familiar, si esta persona no tiene esa capacidad económica para ponerlo a su nombre, probablemente lo pueda ocupar, pero no puede disponer más allá, enajenando o hipotecando o haciendo lo que mejor le convenga desde el punto de vista financiero con ese bien inmueble. Entonces es muy importante también esa prevención y tener esa cultura también de cuidar en ese sentido nuestro patrimonio. Sí, está súper interesante. Yo no sabía eso, la verdad no lo había ubicado. Y algo que por ahí alguna vez también me comentaron es que cuando tú tienes una cuenta de banco, pones un beneficiario, ¿no? Y crees que con eso, si a ti te llega a pasar algo, el banco sin pensar le va a dar el dinero al beneficiario, ¿no? Y lo mismo con los seguros de vida que tú pones ahí a tus beneficiarios y tal, y se cree que es muy sencillo que como ahí ya está el beneficiario, va a recibir cualquier cosa que yo haya puesto. Y a veces, pues hay que ir más allá y pensar si hay un tipo de impuesto que hay que pagar y si esta persona lo va a tener. O en el caso de las cuentas bancarias, a mí me han dicho que hay que ponerlo además en el testamento, ¿no? O sea, no es nada más dejar el nombre del beneficiario en un documentito que firmamos, sino que además de que las personas que estamos poniendo como beneficiarios deben tener este documento y saberlo, también debería estar en un testamento, porque de lo contrario, pues sabemos que de pronto hay algunas cosas por ahí que no son tan Sí, sencillas y te dicen, no, es que no viene en el testamento, no lo dejó dicho, y buscan por ahí este tipo de empresas, ¿no? Entonces es bien importante que sepamos todos estos detallitos que muchas veces perdemos de vista, ¿no? sí, y depende también de la circunstancia y del caso de cada uno de nosotros. Hay quienes sí podemos estar más informados o tenemos mayor conocimiento. Hay quien nos gusta investigar y podemos descubrir que a lo mejor es importante dejar beneficiarios. Por ejemplo, te puedo comentar, caso particular hablando de seguros de vida, los seguros de vida se consideran un patrimonio familiar y entonces como tal, Hacienda no los grava. Entonces, sobre un seguro de vida como tal, no se paga un impuesto. Si el seguro de vida tiene un ahorro, se paga impuesto solamente sobre los intereses que generó ese ahorro. Hay una retención, únicamente alrededor del 20%, cuando ya se hace pagar una suma asegurada por fallecimiento o por supervivencia. Entonces, en testamento sí se puede separar la parte de seguros de vida de los herederos en un testamento. De hecho, se recomienda que así sea, porque si está ligado, hablando específicamente de pólizas de seguro, al testamento, si hay un momento en donde queda impugnado el testamento, entonces se va a detener todo, inclusive las pólizas. Cuando no es necesario, se pueden tener de manera independiente y en ese sentido se paga la póliza a los beneficiarios y si está impugnado un testamento, sigue el trámite, su curso legal y todo para definir quiénes son los herederos. Entonces, hay mucha información de cómo puedes manejar tu ahorro, tu inversión y tu patrimonio de tal manera que estés seguro y que te apoye en el caso de eventual, por ejemplo, de fallecimiento, pues qué mejor que tengas tú una suma asegurada que permita a tus herederos que puedan hacer uso de ese bien sin mayor preocupación y que no digan, bueno, heredé un departamento, pero ahora no tengo dinero para ponerlo a mi nombre y pues no lo puedo vender, no lo puedo hipotecar para
ocuparlo para mi negocio, porque pues fue algo que sé que mi familiar trabajó por esto toda la vida y entonces pues se pierde. Por eso en muchas ocasiones vemos propiedades que están también abandonadas. ¿Por qué? Porque ya ahí quedó o una de dos, o intestado o quien era el heredero no pudo hacerse cargo de, de esa herencia. También porque luego representan para las personas pues una carga financiera en el sentido de que hay que continuar pagando el agua, la luz, todos los servicios, hay que darles mantenimiento, todos los gastos que implica el tener un bien inmueble. Ok, bueno, Entonces, ya nos queda un poquito de tiempo, entonces, ¿tú qué nos recomiendas, Alfredo, para empezar a tener esta cultura financiera? Y además, nosotros, bueno, ahorita estamos viendo mucho a la comunidad educativa, a los directores, a los maestros y también a los padres de familia, ¿por qué no? Eh, pero tú qué nos recomiendas? ¿Cómo podemos empezar a generar esta verdad, cultura financiera que tanta falta nos hace? Sí, en tips claro. rápidos, ¿qué podemos hacer para empezar a tener esta cultura financiera y empezar también pues a estar seguros de que nuestro patrimonio va a estar a salvo, ¿no? Claro que sí, Dulce. Pues en general, tener el hábito del ahorro. Ajá. Lejos de hacer una revisión de nuestros gastos, de a quién le estamos pagando y todo esto, generarnos el hábito del ahorro. Sabemos que se puede generar un hábito repitiéndolo 20 veces. O sea, una actividad que tú quieras que se te vuelva un hábito, la recomendación es repetirla 20 veces al menos. Y posteriormente va a ser ya parte de tu día a día y lo vas a hacer en automático. Es como cuando queremos comenzar a hacer ejercicio, pues al principio pues nos va a costar mucho trabajo una simple caminata, pero si lo repetimos 20 días, que digamos que es un mes, considerando 4 semanas de 5 días, pues al final del mes vamos a sentir la necesidad de ir a esa caminata y vamos a tener más energía para hacerlo y ya no nos va a costar trabajo. Entonces, en el tema del ahorro, igual, hacer un ahorro a lo mejor quincenal y hacerlo, lograr hacerlo durante todo un año. Un ahorro de mínimo un 10%, un 10, 15, 20%, lo más que podamos. Si puedes un 5%, porque ahorita no es posible tener una cantidad mayor, pues es eso, generarte ese hábito finalmente al menos 20 veces, digamos 20 quincenas, para que de ahí en automático ya después sientas esa necesidad de hacer un ahorro. Y segundo, pues apoyarse en algún instrumento en donde ese ahorro finalmente lo formalices y lo lleves más allá, sobre todo primero protegiéndote. O sea, la base de todo también va a ser la protección y todo llevado también a largo plazo. Oye, sí que importante, porque ahorita que decías eso del ahorro, a mí me ha pasado que sí ahorro y ahorro y ahorro, pero como no tengo un plan a futuro, ni tengo un instrumento ni nada, pues llega un momento que digo, mira cuánto dinero tengo y me lo gasto, ¿no? Y yo creo que a muchos nos pasa eso. Y no necesariamente el gasto tiene que ser en algo que no tenga un verdadero valor, pero sí necesitamos separarlo, ¿no? Esto es para algo que necesito y esto es el ahorro que tengo para mi futuro. Entonces es importante también que Exacto. conozcamos pues esas herramientas, esos instrumentos que nos comentas financieros donde podemos estar dando ahí nuestro ahorro que nos va a generar el no poder sacarlo, porque si son para el retiro, si son de este Ujú. estilo, pues no lo podemos sacar, ¿no? Pero va a estar ahí y se va a estar acumulando para que cuando lo necesitemos en ese retiro, en esa jubilación, pues lo podamos tener ya ahí listo y no nos lo gastamos en otra cosa, ¿no? Entonces es Es importante correcto. hacerlo. Específicamente en el tema del retiro y hablando en un instrumento personal de retiro que te permita tener un complemento a tu jubilación, que te dé donde trabajas o el gobierno y todo esto,
específicamente en esa parte del retiro, pues sí tienes que tener el hábito de hacerlo en largo plazo, pero al final también es muy bueno porque te da confianza y certidumbre en el futuro, porque sabes que estás destinando esa cantidad de dinero de manera mensual o anual, finalmente a ese futuro. Ajá. Y si por una razón, hablando de un plan de retiro con seguro, sucede algo en el camino, que pues todos estamos expuestos a enfermarnos ahora con el COVID eh, al fallecimiento o con la parte de eh, todo el riesgo que tenemos presente siempre por la inseguridad en las ciudades, pues si algo sucede en el camino, bueno, pues que queda ahí un patrimonio en el sentido de que hay una suma asegurada que va a respaldar a tus seres queridos, pues para que ellos continúen su vida. Entonces, es muy importante eh, tener esa base del retiro. Y también en algunas ocasiones, como es retiro, también nos ayuda a deducir impuestos. Tenemos también ese beneficio que inclusive si estamos con el régimen de sueldos y salarios y más si estamos por honorarios y nosotros hacemos nuestra declaración mensual y anual ante Hacienda o solamente hacemos la anual, pues ese ahorro en un plan personal de retiro pues también nos va a apoyar a pagar menos impuestos. No, no porque no queramos pagar impuestos, pero sí porque ese impuesto que a lo mejor lo estamos destinando o se está quedando en Hacienda, pues Hacienda mismo nos está incentivando para que en caso de que sea para el retiro, pues lo podamos deducir. Ajá. De tal forma que seamos una menor carga en un futuro a través de todas las jubilaciones. Entonces es muy importante también tomar en cuenta esos planes de retiro. Muy bien. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Le quiero agradecer mucho a Alfredo que esté aquí con nosotros. Y nos puedes poner por ahí en tus datos para que aquellos que estén interesados te contacten. Si no, lo pueden hacer a través de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. No tienen ningún problema. Nosotros los ponemos en contacto para que conozcan estos instrumentos. Lo que queríamos hacer en este webinar era generar un poquito de conciencia sobre esos gastos que muchas veces no vemos y que a veces, como bien nos dijo Alfredo, creemos que son el pagarnos a nosotros mismos cuando realmente pues le estamos pagando a los demás y nosotros no nos estamos generando una bolsita para asegurar nuestro futuro, para asegurar pues la continuidad de ese estilo de vida al que estamos pues todos acostumbrados, ¿no? Esto es para toda la comunidad educativa. Alfredo puede apoyarlos a realizar este ejercicio. Esto es sin costo. Si ustedes quieren, pues posteriormente pueden adquirir los diferentes instrumentos que Alfredo puede mostrarles, pero es importante que se hagan estos ejercicios, que revisen esa economía que ustedes tienen, la personal, la familiar, la escolar. Si ustedes son directores, pues hacer esta revisión también de en qué se les están yendo los gastos escolares. Sabemos de pronto que este año pues vino el boom y tuvimos que tomar medidas extraordinarias de forma inmediata, pero bueno, es un momento de empezar a revisar en qué hicimos gastos, cuáles son realmente gastos y cuáles son inversiones, aunque parezca que en ese momento fue algo que nos sacó el dinero del banco, de la bolsa. Los invitamos también a que como maestros pues hagan ese ejercicio, a que inviten a sus maestros si son directores, a que también hagan ese ejercicio, a que hagan esa conciencia de cultura financiera que tanta falta nos hace. Y a lo mejor hasta es una idea que a los mismos alumnos de sus colegios pues los puedan invitar a empezar a tener esta cultura financiera, a que realmente se den cuenta en qué se están gastando su domingo, ¿no? Y que se empiecen a generar esos ahorros que tan importantes son en la cultura que tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, pues les agradecemos muchísimo. Si les surge alguna duda, pónganse en contacto con Alfredo, ya nos está poniendo Aquí están mis datos. Pueden ponerse en contacto también con la asociación. Si quieren ver la tablita, le vamos a subir el webinar a nuestro canal de YouTube.
Pero bueno, pues yo los invito a que de verdad hagan ese ejercicio de conciencia financiera que tanta falta nos hace a todos los mexicanos y empecemos pues a generarnos un patrimonio que nos permita estar seguros y confiados, como bien nos dijo Alfredo. Muchísimas gracias a todos los que participaron y Alfredo, pues nuevamente muchas gracias de parte de la asociación. Muchas gracias a ustedes y pues a poner acción en esto del ahorro y a conservar nuestro patrimonio. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.